Antes que nada, muchas gracias a Mónica y a la PUCE por habernos invitado. Yo soy geógrafa y bueno, como verán en el título ya se expresa, voy a tratar de hablarles brevemente de planeamiento y geografía para buscar respuestas a la cuestión costera. Muy brevemente, Mónica me pidió que hiciera algo que contara mi historia y algo motivacional de por qué uno llega hasta acá. Nací también en un pueblito que se llama Santa Rosa, en Uruguay, para las dos compañeras Uber y Porfiria. Y bueno, ¿qué hice antes de...? Pensé en ser abogada, por casualidad entré a antropología, hice casi arqueología, y luego decidí que quería hacer algo que... Arqueología era bastante malo en mi país, algo que tuviera como proyección de trabajo con la sociedad. Y haciendo materias optativas llegué a la geografía. Yo siempre creo que los títulos son el asa del nombre. Pero bueno, tuve esos de geografía, ciencias ambientales, gestión del agua, y yo qué sé, entre todos da como una formación para poder abordar problemas interdisciplinarios y desde mi formación, sobre todo conseguir la información, procesarla para hacer análisis espaciales que nos permitan trabajar con temas ambientales. ¿Y qué me entusiasma? Bueno, me entusiasma conseguir esta información, depurarla y trabajar con algún sentido de proyección social. Volviendo a lo que era el objetivo de la charla, una alta proporción de la población queremos radicarnos en la costa. Y eso trae sus problemas, es decir, el porcentaje puede ser medido de diferentes formas, desde el 6 al 20% de la población mundial a el 66% según los criterios que tomemos. Por ejemplo, hay algunos que toman franjas de 100 kilómetros, 150 kilómetros, pero somos muchos los que nos acercamos a las zonas costeras. Y esto, por supuesto, que trae un deterioro muy importante y eso hay que ver cómo lo abordamos. Bueno, nosotros consideramos que lo debemos plantear desde algo que denominamos cambio global. El cambio global es un proceso emergente que tiene varios impulsores de cambio. Para la zona costera, sobre todo, es el cambio de uso del suelo, el cambio climático y bueno, también hay pérdida de biodiversidad, etc. Todo eso forzado por el sistema socioeconómico, es decir, este sistema hegemónico, globalizador que nos va igualando, haciendo perder los valores culturales que se traen desde las diferentes culturas. Entonces, en este marco es que nos movemos y como decía Einstein, me encanta esto, no se puede resolver con la misma cabeza que se crearon estos problemas. Entonces, debemos ver cómo hacemos para que haya un cambio cultural, social, político, económico, ético, que nos permita evitar el colapso al cual nos estamos dirigiendo y que al planeta no le va a pasar nada. El planeta ya ha vivido por diferentes eras geológicas, se han extinguido diferentes especies, viene otra formación encima y todo queda tapado. Los que nos estamos condenando somos nosotros como seres humanos y como una especie además que arrastra a todo el resto de las especies a su mismo destino. Entonces debemos cambiar la cabeza. Si este sistema de producción en el cual estamos inmersos nos está llevando a una crisis y las soluciones propuestas siempre son paliativos, es decir, es un cambio tecnológico, una normativa más estricta que por el otro lado se flexibiliza, subsidios a cosas que parecería que no afectan y creo que realmente estamos equivocados. Así que hay que ver cómo analizamos las respuestas del territorio para poder planificar y cambiar. Dicen que el aletear de una mariposa puede provocar un tifón. A mí me gusta mucho el chistecito de arriba de la mariposa riéndose. Pero realmente el sistema geográfico está asignado por la historia previa y hay que tratar de conocerla para poder saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, sin principios y sin criterios, cualquier camino nos parece correcto y eso es lo que le pasa en general a los políticos. Todo les parece que va bien, pero hay que saber cuál es el presente y qué está impulsando este presente para saber cómo podemos entonces conocer, relevar para luego planificar. Acá tenemos el problema de cómo disponibilizamos la información ambiental. No es en general como esos nenitos compartimos el material y todo está perfecto.
Desde mis antecedentes y mi experiencia, la información en general o la conseguimos y no es de calidad o no nos la dan toda, o es información recolectada hace mucho tiempo y no tiene coordenadas geográficas o son imprecisas, o no queda claro en qué coordenadas porque van con un GPS y se olvidaron de setearlo bien y entonces están haciendo están relevando cualquier dato, se rompen equipos y entonces se interrumpen los monitoreos, las bases de datos se desactualizan. En mi país incluso entre el 85 y el 90 el presidente Sanguinetti decidió que la investigación del Estado era prescindible y le dio un subsidio a los investigadores del Estado, no eran de la universidad, los del Estado, para que se retiraran. Y entonces, bueno, fue tan impresionante que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, los primeros que se fueron los informáticos, los que se querían ir después, por ejemplo, el caso de mi marido, no había nadie que le liquidara el sueldo. Es decir, los que tenían cómo ubicarse y actuar profesionalmente se fueron todos. Entonces se acabaron los monitoreos de largo aliento y un montón de cosas más. O sea, es difícil. También es difícil cuando se hacen proyectos internacionales. Yo acá quería mostrar una consultoría que hice para Cuenca del Plata, o sea, para 5 países, en el cual en cada país había un consultor y más o menos se les dieron normas claras de lo que debían relevar de información. Pero bueno, los criterios, todos diferentes. Cada país, por ejemplo, acá tenemos a Paraguay, tiene algunas cuencas grandes, unas cuencas súper chiquitas. En cada país las cuencas de los grandes ríos que estábamos analizando se determinaban con diferentes criterios y los estudios, las cuencas sirven para estudios hidrográficos, no para luego a partir de ellas tomar información por ejemplo, de población, porque se hace con otras unidades geográficas. Entonces teníamos 50 subcuencas y problemas varios. Por ejemplo, acá les quiero mostrar las especies de peces que se hicieron para cada cuenca. Y como verán ahí en el círculo amarillo, algunas especies están de una margen, hay más cantidad de especies de esta margen del río y parece que no se asoman a la otra margen del río. O sea, ahí hay un problema de relevamiento. Teníamos 1000 especies, pero en realidad las depuramos, pero todavía nos quedaban sinónimos porque cada cual ponía o especies que las denominaban con terminologías antiguas. O sea, todo es un problema. O por ejemplo aquí que el Austrolevia safinis estaba de una margen del río, pero no aparecía de la otra. O el surubí pintado, que para Paraguay no estaba registrado. Es decir, todos problemas de cómo está procesada la información en cada uno de los países y los errores que cometemos como investigadores cuando también procesamos información. Aquí, por ejemplo, para ambientes y usos, lo agrícola pastoril, increíblemente, el consultor de Argentina, con toda la información buena que tenía, no discriminó entre ganadería y agricultura. Para Bolivia, esta zona de aquí, la suma de toda la información era mayor que la superficie que tenía Bolivia dentro de la cuenca. Paraguay pasó la información parcial y en otro formato de cuencas que no la pudimos procesar. Uruguay consideró que tenía que decir que tenía pasturas naturales. En realidad todo lo que teníamos era ganadería o agricultura, pero entonces no teníamos uso agrícola. No sé. Y Brasil lo pasó todo correcto, como se le había pedido, pero no importaba, había que agrupar todo para poder hacer una espacialización. O temas como que las áreas protegidas, cada cual las pasó, algunos como polígonos, en los cuales están los verdaderos límites del área protegida. Otros como Argentina, que pasaron en el puntito de la ubicación del área protegida. Entonces no se puede procesar, las tablas estaban hechas con criterios diferentes, todo así. Y bueno, y para otros temas como cuando pedíamos distribución de ambientes, Paraguay no presentó datos, los datos de Bolivia tenían incongruencias y bueno, y el resto más o menos los había presentado de calidad. Otros problemas que tenemos, por ejemplo, vamos a comprar fotos aéreas a los respectivos servicios geográficos para hacer algún análisis. Si no sabes cómo pedir la información, no tenés formación, te pueden vender cualquier cosa, de la misma forma que cuando uno va a la feria.
alguien había pedido, compró y le dieron una copia láser, las fotos aéreas, una fotocopiadora, y con eso la procesó. Esta es la misma foto, pero pedida de otra calidad, y entonces aquí se ve, todos pueden ver que hay una construcción que aquí no aparece, o esta casita de acá, o esta vegetación que en esta foto ni se distingue. Es la misma imagen, pero que hasta hay que saber qué pedir para que te la den de una calidad que uno pueda trabajar. Acá que les ponía un ejemplo de información disponible para mi país, y seguro que en casi todos los países existe, el tema es dónde queda disponible. Mucha de la información la tenía, lo que está en gris es para cada una de las diferentes playas de Uruguay, de Montevideo, y con las fechas que llegan hasta el año 27, si teníamos fotos tomadas por aviones, fotos aéreas, en esa fecha, y estaban en la Intendencia. IMM es la Intendencia de Montevideo, que tenía un archivo perdido por algún lugar, en el cual tenían fotos de muy buena calidad porque en una época eran muy ricos, y se compraron una cámara, alquilaban un avión de la Fuerza Aérea y tomaban fotos para planificar sus obras o su desarrollo. Hay otras fotos que estaban en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, bueno, imágenes de Google Earth, y cada vez que está en grisecito quiere decir que, por ejemplo, para estas dos playas, Ramírez y Pocitos, esta es, creo que Ramírez, tenemos fotos bien antiguas. Pero también cuando tenía toda esta serie de imágenes, de repente iba a comprar una nueva y resultaba que era la misma foto que estaba archivada por dos fechas, una en la que la relevaron, hicieron el relevamiento, y otra en el que archivaron. Entonces, es difícil hasta trabajar con información tomada de los propios servicios a veces. Después otra es, por ejemplo, trabajando con costas, cuando estamos trabajando así con fotos aéreas, con sensores remotos, ¿cuáles son los indicadores para el pasado, en el cual, una foto del 66, de lo cual solo lo que tenemos en la foto podemos tomar como la posición en la cual el mar estaba actuando? Entonces, hay diferentes indicadores. Acá yo uso, por ejemplo, la línea de marea alta previa, la marea alta del día que siempre queda es la I, y es esta marquita que quedaría en la playa, que es diferente a, por ejemplo, la K, que es más oscura, que es donde está llegando la ola en este momento. Entonces, tomando diferentes indicadores nos puede dar, porque no conocemos eso, que la playa no está erosionándose, porque en realidad estábamos tomando diferentes medidas. Entonces hay que tener cuidado también qué es lo que analizamos. Y después, temas difíciles en zonas costeras son las desembocaduras, cuando tienen mucha actividad, porque las hemos afectado sumamente a partir de obras, por ejemplo, de desecación de bañados o de urbanización. Hemos fijado las dunas. Entonces este es un arroyo en el cual en el año 28 desembocaba aquí. ¿Ven? Esta cartografía antigua muestra la salida original del arroyo. Acá superponemos otra foto y en el cual el arroyo siguió de largo hacia el este. O sea, que son lugares con mucha movilidad, y que hay que tener importantes series históricas de sensores remotos para poder saber qué era lo que había ocurrido, y además correlacionar con las transformaciones del territorio para poder saber la respuesta que está dando en el presente y poder planificar hacia el futuro. Este era visto desde el mar en el año 37, el arroyo Pando, y aquí lo tenemos en el año 60, en que ya migró y estaba urbanizado, y para esa época esto que está en blanco ya no era una manzana propuesta, sino que ahí había playa. Y bueno, y la pérdida en esta curvita de área que ha tenido la playa en esa zona. Y también cuánto atrás tenemos que ir para conocer cómo era ese sitio, y también darle valor al folclore. Siempre se decía que ese arroyo en algún momento había tenido, el arroyo Pando, la boca cortada. Y sí, cuando llegamos a este mapa de 1789, la boca del arroyo, que es era una lagunita. Entonces, el folclore tenía razón, lo que faltaba era encontrar documentos que analizaran, porque también esto estaba vinculado a cambio climático, en el cual en esa época era mucho más seco, llovía menos y el arroyo se cerraba. Y como dice el que era mi tutor de doctorado, Carlos Montes, un español, el mapa no es el territorio. Es decir,
no solo la información del presente o de alguna época, se necesita información ambiental del presente y una serie larga hacia el pasado para poder comprender qué es lo que ha ocurrido. Es decir, en Uruguay durante el siglo pasado se han hecho numerosísimas acciones sobre el sistema costero. Para empezar, le vendimos la arena a Argentina para la construcción de Buenos Aires. La otra la usamos nosotros para nuestras propias ciudades. Se ha urbanizado, se han puesto espigones que interrumpen el tránsito de arena, se han hecho puertos. Entonces, después de todo eso, ¿qué es lo que puede pasar? Y pues solo puede pasar que hay un retroceso de la línea de costa y al mismo tiempo lo que yo denomino el prisma de playa, que es la arena que está en la playa, es decir, el volumen de arena, y además no solo eso, sino que hay humedad en la arena y entonces la ola cuando llega no puede infiltrar y entonces erosiona y no te deja sedimentos. Entonces, esta es la dinámica natural de las playas y lo que tenemos que ver es entre la pendiente, la provisión de sedimentos, es decir, un ciclo y la energía de las olas que ahora están alteradas por que hay más eventos climáticos fruto del cambio climático, más eventos extremos, y bueno, hay dos ciclos que tenemos que conocer, que es el ciclo hidrológico, cómo funcionan nuestros ríos y el aporte, y el otro es el de los sedimentos. Cualquiera de los dos son descuidados, el de los sedimentos es casi desconocido y nadie le da mucha importancia. Y saber que en la zona costera la posición del litoral cambia, y cambia mucho. 7.000 años no es nada en tiempos geológicos. Acá tenemos lo que sería el presente, y bueno, y acá tenemos, valga la redundancia de que dije dos tenemos, las diferentes alturas que ha tenido, al cual ha llegado el mar. Hace casi 7.000 años llegó a 4 metros por encima de la superficie actual. O sea, estábamos todo Montevideo, gran parte de Montevideo y de la zona costera inundados. También en algunos momentos, cerca del 4.000, estuvo por debajo, o sea que teníamos mucha más playa. También de esa época en que quedó el mar más por debajo, la costa de lo que es actualmente la playa, es que surgen muchos de los sistemas dunares, que son los que están alimentando, todavía quedaron ahí bajo agua y alimentan las playas, que también a veces hacemos minería y entonces los vendemos. Y bueno, entonces un análisis del litoral requiere ir hacia atrás todo lo que se pueda con todas las imágenes que podamos conseguir o información o crónicas, saber la escala espacial con el que trabajamos para trabajar con unidades que son independientes y bueno, y ver los análisis de las forzantes naturales o antrópicas que están impulsando estos cambios. Uruguay tenemos 700 kilómetros de playas y bueno, desde un punto de vista geomorfológico las hemos caracterizado por deriva, morfología, dinámica, salinidad, y logramos encontrar 4 sectores diferentes que van desde el Bajo Uruguay hasta lo que es la costa oceánica de mi país. Esos además se dividen en unidades más pequeñitas, que son las unidades funcionales de circulación de sedimentos. Antes de empezar a trabajar en una zona costera, hay que llegar a esta delimitación. Si no sabemos cómo circulan los sedimentos arenosos que componen la playa, no podemos hacer ninguna planificación ni analizar sus problemas. Este es un ciclo de la arena teórico en el cual los diferentes componentes que pueden haber y que uno tiene que determinar para cada lugar de dónde es que se está aportando sedimentos. Les quiero mostrar uno que es para ese arroyo Pando que trabajábamos. Esta es una foto antigua del 43 que es oblicua, así desde el avión enfocaban hacia el mar. Pero sirve muy bien para ver cómo eran los sistemas dunares importantes, que ahora están todos con pinos y con casas de ambos lados, y bueno, y que estos aportaban al arroyo, el arroyo lo volvía al mar, y la deriva lo transportaba de playa en playa. Y aportes también del sistema marino, eso que yo les digo de cuando estuvo más abajo el mar, que quedaron dunas. Conocer cuáles son los componentes para un lugar es lo que nos permite saber de dónde está faltando la arena. Acá también muestro para una zona de Uruguay, casi con el límite de Argentina, las direcciones de las corrientes, esas en que van llevando los sedimentos, hacia Brasil, hacia el noreste, o en otros casos hacia el sureste. Entonces, y con tramitos que tienen direcciones inversas. Entonces hay que conocerlo para poder saber cuál es la dirección preponderante. En un temporal puede invertirse.
pero saber cuál es la componente de hacia dónde va la deriva neta de sedimentos. Y acá tengo un cuadrito con mucho texto, pero lo voy a explicar muy rápidamente. En el marco del cambio ambiental global es el cambio climático y el cambio de uso del suelo los preponderantes que afectan nuestras playas. El cambio climático, más allá de todos los acuerdos que hacen los gobiernos, va a ser incontrolable en las próximas décadas y ya Panario lo va a mostrar mañana, pero las tendencias van a que va a seguir subiendo el nivel del mar, no importa que ahora tomemos medidas. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. El cambio de uso del suelo sí se podría modificar en las próximas décadas si tomamos políticas responsables de no modificar de la forma tan audaz que estamos haciendo en los ecosistemas. Y bueno, las consecuencias son estas: disminuye el ancho de las playas, están húmedas, hay disminución del stock sedimentario, y solo con investigación y desarrollo y también nuevas estructuras de organización de la gestión costera es que podemos construir resiliencia para tratar de paliar los grandes cambios. Les quiero mostrar lo que yo llamo son visiones de cómo los gobiernos se posicionan frente a esta erosión costera. Una es no hacer nada, otra es defender y otra es adaptar. La visión de no hacer nada y que el mar llegue hasta donde tenga que llegar, la tienen algunos países. Uno es Escocia. Dejar que la costa encuentre el punto de equilibrio, dado que le falta sedimento, el mar va a erosionar y va a llegar a algún lugar en que se equilibra de vuelta. Inglaterra lo tiene con algo que llama red line, línea roja. Como es una isla, dice: este lugar lo voy a defender de cualquier manera cuando el mar me lo ataque y hasta acá puede llegar erosionando. Después de acá, defiendo. En ese caso, lo que vas a hacer es que vas a defender, no vas a tener playa, vas a tener una estructura rígida. Después hay otra visión que es ni un paso más. Esta es defender a cualquier costo. Una es Holanda, que es haciendo estructuras con la naturaleza, es decir, reproduce estructuras, drena arena, la pone delante, es decir, y ha ganado terreno al mar y no lo quiere perder. Otra es Singapur, que tiene defender esa línea así a lo que sea. Después hay otros países que tienen políticas como una retirada estratégica, es decir, por ejemplo Suecia. Se van a abandonar las áreas vulnerables, se relocaliza, se hacen restricciones de uso de todo. Lo que intentan preservar es el equilibrio medioambiental y social. Y si hay que retirar algo para que el mar pueda subir sin provocar conflictos, se lo hace. Y ahí venimos nosotros, Uruguay. Cada país se sentirá identificado y verá cuál es la política que lleva adelante. Nosotros ni lo uno ni lo otro, como decía un presidente, que como te digo una cosa, te digo la otra, Mujica, hacemos eso. En algunos casos dejamos que la costa retroceda todo lo que sea, en otros ponemos defensas que en general las pone el propietario, y tenemos una línea roja, que es cuando el mar erosionando alcanza una ruta consolidada, así que pusieron asfalto, ahí el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo va a defender. Entonces, lo dejamos caer, mantenemos la línea de costa poniendo defensas, o tenemos esa versión de línea roja. Así que cada país tendrá lo suyo. Y en este contexto de política que no clara de cómo tenemos que actuar frente a la costa, apareció un proyecto de directriz que se los quiero contar porque en realidad supongo que en muchos países van a aparecer proyectos, porque estas cosas siempre son impulsadas por organismos que quieren imponernos ciertas políticas. Estamos muchas organizaciones luchando, la academia en contra, los intendentes, si está dividido en departamentos, mi país 19, todos los intendentes están en contra, aún los que no tienen costa. Y bueno, y este proyecto es como ir hacia atrás de lo que teníamos de tener en la Constitución la defensa del medio ambiente, que a partir del año 2004 además incorporamos el agua como recurso natural también a la Constitución. Creamos el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el 90, teníamos algunas veras, 250 metros, donde cerca de la costa teníamos que pedir autorizaciones para la evaluación de impacto ambiental de una construcción, 150 metros en que no se podía hacer nada, pero parecía que estábamos demasiado ambientalistas. Entonces vinieron un montón de leyes de arrepentimiento que no se las voy a leer, pero
Bueno, la última que fue reglamentada, aunque era más vieja, es la ley de pesca, en que a los investigadores de la universidad nos hacen pedirle permiso a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos y además ellos nos van a decir si podemos publicar nuestros resultados para investigar en recursos hidrobiológicos, la denominamos ley de pesca. O la que hace represas, que bueno, todas las represas con destino a riego, es una ley de inversiones para riego, que va a hacer que todos los lagos estén eutrofizados con esas alguitas verdes. Y bueno, y ahora este año casi no nos hemos podido bañar porque tenemos todo el Río de la Plata y que llega hasta alguna parte del océano lleno de algas cianofisias que son tóxicas y muchas cosas más. Así que si se aprueba esta ley, se van a terminar de eliminar estas decisiones del gobierno, garantías ambientales, vamos a generar cheques en blanco para que se rellenen por decretos. Y esta partecita en celestito, delimitada por carreteras, lo que sería la zona costera, para esta directriz que estamos intentando que no se imponga. Entra todo, esta es la ciudad, la capital del país, todo Montevideo entra dentro de la zona costera, pero esta zona es un humedal importantísimo del río Santa Lucía, que es el río que abastece de agua a toda la capital y a la mitad del país, de la población del país, somos 3 millones de habitantes, a cerca de 1,5 millones, pues estos humedales que son muy importantes quedan fuera de la zona costera. O sea que está muy rara la cartografía con la que se quiere aplicar esta zona costera. Y bueno, hay un montón de procesos conflictivos que se van a dar y lo que no está claro con estas políticas es la sostenibilidad. Es decir, para que haya sostenibilidad tiene que lo ambiental, lo económico, lo social, todo tiene que caer dentro de este triángulo. O sea, tiene que estar balanceadas lo económico, lo ambiental y lo social para que tengamos un futuro sostenible de nuestra zona costera. O sea, la planificación tiene que plasmarse en la definición de escenarios. Y estos escenarios requieren información de calidad y decisiones de los gobiernos que permitan implementarlas. Luego tenemos que ver qué trabajamos, si con ecosistemas, con geosistemas o creo que realmente con socioecosistemas, es decir, la sociedad y el ambiente. Pero estamos cerca de los umbrales de resiliencia ecosistémica en mi país y por lo que he visto también en Ecuador tienen problemas en las zonas costeras. Entonces lo que estamos construyendo es un futuro dudoso. Para terminar, tengo esta frase de unos geógrafos que hicieron el epílogo de un libro que Yves Lacoste es un famoso geógrafo, en el cual, acá hay una frasecita que la voy a leer que dice: la referencia al espacio se hace familiar a medida que pierde sentido, entonces gana peso. Es decir, y yo lo parafraseando, la referencia al medio ambiente como un espacio de atención social, a medida que el medio ambiente se va deteriorando y se vuelve más escaso, casi exclusivo, puede ser que alguna vez empiece a ser tomado en cuenta, el tema que puede ser demasiado tarde. Muchas gracias por vuestra atención.